nos trae salvación, nos trae redención, nos trae vida eterna a través de ese sacrificio, pero a través de una obediencia perfecta. Y de verdad digo, oh Señor, no puedo yo decir que porque pues eres Dios o eras Dios, porque se hizo a nuestra imagen, se hizo hombre. Estaba viendo la vez pasada la Pasión de Cristo y ya no pudimos verla, porque lo que se representa ahí no es nada a comparación de lo que vivió nuestro Señor Jesús. Pero nos trajo esa parte, ¿no? A veces nos emociona ver películas y no está mal, siempre y cuando tengas el contexto original, ¿no? Si es una película cristiana, ¿no? Por supuesto. O algún otro tal vez para entretenerte, pero que tenga contenido no tan malo, ¿no? Más bien no malo, no tan, sino no malo. Entonces al ver la película esta, no aguantamos. Mi esposa se puso a llorar y se puso sus audífonos y yo dije, caramba, ¿no? Qué tan difícil, qué situación. Y Pablo nos dice que pues no es por obras para que nadie se gloríe también, ¿verdad? No es por obras, sino es por la justicia de Dios, por la misericordia de Dios, por ese don de gracia, por ese favor inmerecido, es por medio de esa fe. ¿Sí? Y podemos preguntar, ¿tú tienes fe? Sí, sí tengo. ¿De verdad? ¿De verdad tienes fe? Se te ha dado. Pero en mi punto de vista digo, la fe tenemos que aprender a cultivarla. Y ponía una analogía del agua, ¿verdad? El agua, todos sabemos la composición del agua, H2O, pero no todos saben la composición de la fe. Dice tener mucha fe, algunos, pero vemos que la escritura y la inspiración de Dios nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es eh, la composición de la fe. Y preguntaba, ¿de dónde viene el agua? Y pues todos dicen, sí, pues el agua viene pues, de los mantos acuíferos, del cielo, de las nubes, de los mares, de los lagos, de los ríos. Y sabemos, ¿verdad? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde viene esa fe que tú dices tener mucho? Y ahí es donde viene la complicación. Porque debemos de aprender a conocer, a estar consciente de lo que tú estás viviendo y por qué estás viviendo. Y esa conciencia viene a través del oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahí viene la fe. Empieza a ser consolidada tu fe, porque empieza a redarguir tu espíritu. Pero si no escuchas la palabra, si no te congregas, si no te disipulas, son como varios complementos. Y entre más nosotros estemos expuestos a la palabra, ¿qué es lo que sucede? Más nos va a limpiar, más nos limpia, nos purifica. Porque dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Empezamos a estar limpios. Y el contraste que dice Pablo la semana pasada, pues es un contraste donde el pecado de Adán, ¿sí? No se reveló antes la ley, sino que el pecado ya existía. Fueron después de 430 años de Abraham para Moisés, en donde se revela la ley a Moisés. Pero Abraham no la tenía. Adán tampoco la tenía. Imagínense nada más, yo comentaba hace un tiempo, en el Edén solo había un mandamiento. No comerás del fruto de la sabiduría. Uno solo. Y no lo pudimos cumplir.
y después agregaron más. Y ahí vino la separación del Señor. Pero estábamos en un lugar predilecto. Teníamos todo, absolutamente todo. Y yo lo retomo hoy a mi vida y digo, estoy en un lugar predilecto porque por la gracia de Dios estoy vivo primeramente, pero también tengo la oportunidad de escudriñar la escritura, su inspiración, que dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. A nosotros nos parece que ahí existe la vida eterna, pero pareciera que no. Entonces, aquí Pablo, pues, empieza a ver ese contraste, ¿verdad? Entre el pecado original, que entró por un solo hombre, la condenación para todos, cada uno de nosotros, y la salvación, la justificación, la reconciliación que hay a través de Jesucristo, un solo hombre también. A través de él podemos reconciliarnos con el Señor, ¿sí? Y pareciera que no lo entendemos, porque muchas veces solamente venimos el domingo, escuchamos la enseñanza, mejor medio atesoramos lo que habla el Señor a nuestras vidas los domingos. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hacemos otras cosas. Porque queremos avanzar o pensamos en avanzar. Y yo en lo personal, digo, cuando tú sirves un desayuno a alguien, una porción igual, y uno no se lo acaba, o mejor dicho, no se lo acaba porque ya se llenó, ¿crees que le pueda ayudar a otro? Pues no. ¿Qué es lo que hemos aprendido ahorita aquí en familia? Semilla. Es que aprende a disfrutar y a gozarte con el alimento, pero acábatelo, desmenúzalo. Porque si no aprendemos a desmenuzar lo que tenemos hoy en día, imagínate, y ahorita tenemos 14 versos maravillosos que escudriñar, lo que es Romanos capítulo 6, del 1 al 14, ¿sí? Vamos por favor al objetivo. Y dice así, disfruta, disfruta de nuestra nueva vida en Cristo, sirviendo a la justicia. Me hice esa pregunta yo antes de estar aquí, ¿no? De verdad, verdaderamente disfruto la palabra de Dios, disfruto esta nueva vida que el Señor me está proporcionando, porque muchas veces vives por vivir y ya estás más ocupado en esto, en aquello, y no hay conciencia. No hay conciencia de que tenemos que darle gloria a Dios en todos los aspectos, en todos los sentidos. No hay un mal día. Estás vivo, estás viva. Ay, es que me duele la cabeza, es que ya no aguanto el dolor de cabeza, es que ya no aguanto el dolor de rodillas, es que ya no aguanto el dolor de estómago. Ya he tenido tantas evacuaciones, ya no aguanto el dolor de estómago. Y por ese dolor, por esa aparente cosas, bueno, son cosas que nos pasan en el cuerpo definitivamente. Hay cosas que te hacen pues doblar el cuerpo y pues a lo mejor puedes caer en una cama, ¿verdad? Puedes caer en cama. Pero mientras que el Señor te dé las fuerzas como las del búfalo, adórale, sírvele, disfruta. No importa la edad que tengas, seas chico, seas mediano, seas grande, o seas muy, muy grande, ¿no? Hay personas que se hacen las grandes y son jóvenes.
Y eso me pasaba a mí cuando era adolescente, ¿no? Quería hacer cosas de grandes, ni me imaginaba. Y ahora no es que quiera hacer cosas de chico, pero hoy entiendo que necesito vivir mi tiempo. Disfrútalo. Disfruta esta nueva vida que el Señor te ha dado. De verdad, aprende a gozarte. Versículo atesorar, por favor. Dice el versículo para atesorar, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Tenemos que considerarnos apartados del pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios, pero vivos a pesar de las tribulaciones, a pesar del vituperio, a pesar de a veces de eso. No, es que yo no puedo, es que no puedo, es que como que para qué, ya mejor así, ya que queden las cosas así. ¿No te ha pasado? Y viene el desánimo y entonces pues ya no lo disfrutas, ya no estás vivo para quien debes estar vivo, ya no estás preparado para ese llamado, para ese ministerio que el Señor te está inquietando. Y muchas veces nos atrevemos a decir, es que el Señor ya no me ha hablado, ya no me ha llamado. Te quedas, ¿cómo? No has entendido la palabra entonces. No la has entendido. La palabra es para todos. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en cuanto me llame, hermano, en cuanto me llame, yo conozco los tiempos de Dios. Y tú lo único que tienes que hacer es orar por esa persona. Porque no está disfrutando su estancia en este mundo. Fue tocado, fue llamado, se le ha colocado el ministerio a través de la palabra a cada uno de nosotros. El Señor no vino a enseñarnos a predicar, hermanos. El Señor no ha venido a eso. Ayer lo comentaba mi esposa y lo hemos platicado. No ha venido a enseñarnos a dar el sermón. El Señor ha venido a enseñarnos a orar, a tener comunión con Él, a saber perfectamente que tenemos que hacer discípulos. Que afortunadamente, digo yo al Señor, eh, gracias Señor porque yo no me siento capacitado. Pero tú cada vez remueves más mi corazón y mi pensamiento. Y me quitas del desánimo. Porque antes me sentía yo como si estuviese en una silla que pasara el viento, que pasara la lluvia, que pasara la tierra, que pasara todo. Inerte yo. No sabía ni para dónde moverme. Y hoy, pues, si te van a aventar una piedra, no, ¿verdad? La esquivas. Y aquí pasa así. Digo, te voy a dar más para que no te sientas tú con intelecto, que yo te estoy llamando, pero yo te voy a capacitar. Yo te voy a dar las palabras adecuadas. Pero no, como me fío en mi propio entendimiento, el que, pues esto no se podría dar. Más sin en cambio, cuando eres fiel en lo poco, el Señor te pone en lo mucho. Pero es que es mucha responsabilidad, es que mucho, es que yo, no, está bien, está padre, pero no hemos entendido el Evangelio. No entendemos el Evangelio. No importa la condición en la cual tú estés. Decía el pastor Juan Carlos, aprendamos, diles, David, que aprendan a
servirle al Señor con lo que tienen. No esperen a tener algo para poder servir al Señor. Apréndele a servir con lo que tienes ahorita. ¿Y sabes qué es lo que tienes? Lo más maravilloso. El Señor dentro de ti. Como decía Samuel, su cabecita estaba cabezón, pero aún así pequeña la cabeza. De pequeño me decía él, papi, ¿cómo puedo yo meter a Dios aquí? Es que veo, y es que el mundo está muy grande. Él le dijo, no, mijito, no es que tú lo metas, es que Él ya vive en ti. Oh, más poderoso el que vive en ti que tú mismo, que tú misma. Pero bueno, ahora sí acompáñame. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 1, ¿sí? Y dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para la gracia, para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque Él ha muerto, ha sido, porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana te seguimos adorando y te seguimos dando las gracias, Señor. Y en este mismo sentir, Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a despertar, a saber, Señor, que el que mora en nosotros es más poderoso que cualquier otra cosa. Porque cuando vino el pecado, sobreabundó tu gracia, sobreabundó la vida y vida eterna, Señor. Ayúdanos a aprovechar en este momento, Señor, cada una de esa bendición, cada coma, como cada tilde de tu palabra, Señor. Para que seamos y para que creamos verdaderamente, Señor, que somos herederos de tu reino, Padre. Que esa morada celestial en la cual tú estás guardando para nosotros, Señor, estaremos allá con mucha seguridad, con mucha confianza, porque hemos sido fiel en lo poco en este mundo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es lo único que tenemos, Señor, para poder ser salvos, para que dejemos ese legado que tú nos has dado, Señor, la vida eterna, tu gracia, ese favor inmerecido. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Bueno, esta enseñanza la vamos a ver de tres maneras, ¿verdad? Y la primera manera es lo que debemos de hacer, o qué es lo que debes de hacer, o mejor dicho, qué es lo que debo de hacer. La siguiente es cómo debo de considerar, qué es lo que sí debo de considerar,
cómo lo debo de considerar. Y la tercera parte es cómo lo debo de presentar. ¿De qué manera debo de presentar lo que Él me ofrece? Entonces, vamos a conocer lo que debemos de saber. Lo que debemos de saber nos lo explica ahorita aquí en Romanos del 1 al 10. Esa parte es lo que debemos de saber. ¿Qué pues diremos? Dice versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta, ¿no? Dice, en ninguna manera. Dice, claro que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Pero Pablo habla, habla referente a la posibilidad de la malinterpretación de la palabra. De eso es lo que está hablando en este verso, que pudiera haber una malinterpretación, porque podría ser, te puedes tú preguntar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que debemos de seguir en el pecado para que sean perdonados y así la gracia sobreabunde, porque te puedes ir con la finta, ¿no? De que entre más pecado, pues más gracia, ¿no? Pero ya no podemos seguir, o podrás tú preguntarte también, ¿no? ¿Debes de seguir incondicionalmente en esa situación pecaminosa? ¿Tiene que ser de una manera inconsciente o tiene que ser de una manera intencional? Porque puedes malinterpretar ahorita estos versos y seguir llevando una vida pecaminosa, porque tú sabes que lo que contrarresta el pecado es la gracia, es el perdón. Pero Pablo lo que quiere decirte en algún momento es que es incoherente vivir en el pecado, ¿sí? Cuando se ha experimentado una transformación en tu vida a través de la palabra. Es incoherente y, y lo manifiesta de tal manera que lo podemos entender, no es algo que esté fuera de nuestro alcance de entendimiento. Pero de repente nos ponemos en un estado de confort. Ya recuperé a mi esposa, ya recuperé a mis hijos, y ahí te quedas. Y ya no avanzas. Bueno, es lo que querías, ¿no, David? Ahí están tus hijos, ahí está tu esposa. Sí, ya con eso me conformo. Pero no. Entonces debemos de aprender a reconocer esa transformación espiritual. Un verdadero creyente es el que muere al pecado. Es el que muere a vivir una vida como la vivía anteriormente. No es fácil. ¿O es fácil? Imagínate cuántos años teniendo de vivir una manera y ahora de vivir en otra. Pero eso es cuando lo piensas en tus fuerzas. Cuando no te has rendido. Cuando no te has rendido a lo que siempre te ha estorbado. Pero cuando te entregas con esa limpieza, que el Señor te purifica y te está cuidando de tu corazón. Porque el amor contrarresta todo. Y dice que Él ha derramado de su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado. Ahora, el estar como una nueva criatura no significa que ya no peques. Mejor dicho, pecas, pero hay un redarguir. Y ese redarguir te hace confesarte.
pero también dentro de esa confesión te hace morir al pecado. Y cuando mueres tú al pecado, le empiezas a dar valor a lo que te ha hecho vivir. Ya no estás dominado por el pecado. Ya no reina el pecado en tu vida. Hoy lo que reina es Cristo. Hoy lo que reina es la justicia. Y eso es lo que te hace vivir una vida en santidad. Porque reconoces lo que habita en ti. Reconoces ese favor inmerecido. Eso no significa que no tenga un compromiso el que te hayas portado mal o que hayas recurrido al pecado para medio enderezar y ayudarle al Espíritu Santo según tú. Simple y sencillamente es morir a Él. ¿Sí? Vamos por favor, vamos a ver cómo Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Y vamos a Efesios 4, verso 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Y dice la palabra así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado, tienes mucho tiempo de estar viviendo así. Pero dice, despojaos del viejo hombre. Dice, y renovaos ¿en qué? En el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos entender esto? A través de exponerte a la palabra. Constantemente tienes que exponerte a la palabra para que puedas entenderlo. Porque si no te expones a la palabra, es como si te estuviera hablando yo ahorita en otomí. ¿Alguien sabe otomí? La lengua otomí. Nadie, ¿verdad? Entonces a veces llega a pasar así. Como no te expones a la palabra, pues te entra por un lado y te sale por el otro. Versículo 3. Vamos a leer, vamos a continuar observando la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos estado unidos. No debemos, ya hemos olvidado esa parte del bautismo. Yo sé que aquí faltan algunos de bautizarse y lo vamos a hacer primeramente, Dios, en las fechas que se nos permitan, y lo vamos a poner en consideración. Normalmente lo hacemos entre marzo y abril, que hay un poquito más de calorcito, pero llegará en su momento que se puedan bautizar aquellos que estén convencidos en el unirse a Cristo y que se hayan olvidado de lo que antes hacían. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, fue levantado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, en una vida nueva. Y el vivir en una vida nueva te trae frescura. ¿Cuántas veces pasamos tiempos desperdiciados? Podemos estar con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, poder ir de vacaciones, poder estar unánimes todos, en un mismo sentir, y estábamos haciendo otras cosas. Dice versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En dónde? En la resurrección, ¿sí? Entonces Pablo está aquí diciendo, ¿verdad? Que nosotros como creyentes, como nuevos creyentes o como creyentes verdaderos, deberíamos de tener una identidad en Cristo. ¿Qué identidad hoy tienes en Cristo tú? ¿Sí? Porque anteriormente le servíamos al pecado, y la realidad es que Satanás quiere mantenerte en ignorancia, pero te quiere mantener en ignorancia
respecto a lo que Cristo tiene destinado para ti, a esas verdades espirituales, de conocer verdaderamente su verdad. Y si este es el testimonio de vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado, ¿sí? Entonces, por esa es la razón que te desvías del propósito divino. Y es por lo cual muchos cristianos viven, no viven con toda la plenitud, con toda esa condición privilegiada que mismo Jesucristo te ha proporcionado. Porque no hay una identidad. No hay una identidad como hijo de Dios. Y aquí Pablo es lo que está explicando por medio del simbolismo del bautismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el momento de que tú te bautizas, sepultas la antigua vida que tenías. La sepultas junto con Cristo. Es necesario morir al pecado. Y lo haces y lo manifiestas delante de los hermanos en la fe, delante de la sociedad, delante de todo el mundo. Que esa vieja manera de vivir ya no la quieres en tu vida. Y entonces eso nos va a llevar a una vida renovada, a una transformación. Y también, como hemos muerto el pecado, hace ratito me hice la aclaración al cita. Hemos muerto al pecado, pues entonces vamos a gloriarnos en la resurrección de Jesús. Vamos a resucitar, vamos a ser transformados para tener un mejor acercamiento con Dios, ¿sí? Pero fíjate nada más, Pablo no está hablando de algo físico, de tu muerte en físico. Si todo esto es parte espiritual, tus pensamientos, a tus acciones, a la manera de cómo te comportas. Habla de un testimonio, ¿verdad? Porque el agua representa lo externo, pero independientemente que el agua represente lo externo, hay una realidad interna. Y la realidad interna es que deseo ser transformado por tu palabra, porque hoy anhelo buscar un Salvador, porque me han enseñado bajo la ley cómo es el pecado. Hoy, ¿qué anhelas? Yo me pregunto, ¿qué anhelas tú, David? Pues anhelo una unión, anhelo morir al pecado junto con Cristo para ser resucitado también. Ve lo que dice Pablo a la iglesia de Galacia. Vamos por favor a Gálatas, capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos unidos con Él. Él era necesario que muriera para ser resucitado por el Padre. Y dice, esta vida, y este es el testimonio de vida, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es palabra de Dios. O sea, está bíblico, ¿verdad? Porque después dice dice el mismo verso, somos sepultados juntamente con Él para muerte. Entonces nosotros sepultamos nuestra vieja vida, nuestra vieja manera de pensar, nuestra forma de ser de antes. La abandonamos, nos separamos, damos muerte al pecado en el cual vivíamos nosotros. Entonces, al momento de dar muerte al pecado, ya no reina el pecado en ti. Ya no hay un dominio del pecado en ti. ¿Por qué? Porque le estás creyendo al Señor. Porque
porque lo estás confesando, pero lo estás confesando internamente y externamente. Estás viviendo conforme su voluntad. Ve lo que dice Pablo a la iglesia de Corinto. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Y es un verso que muchos lo sabemos, muchos. Pero ¿cómo podemos llevarlo a cabo verdaderamente? Porque una cosa es lo que dice la palabra y otra cosa es lo que hay en tu pensamiento, lo que hay en tus oídos, lo que hay en tu boca, lo que hay en tus ojos, lo que hay en tu corazón. Porque todo eso, si lo juntamos y nos despojamos, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es algo que nosotros conocemos y lo repetimos, pero cuando estamos en el momento de la prueba, ahí es cuando debemos exaltar su nombre. Debemos de aprender a ser resucitados en Él, con Él, ¿sí? Porque si no, no hemos aceptado su amor, no hemos aceptado que hemos sido perdonados, no hemos aceptado que el Espíritu Santo no mora en nosotros, porque no en todos mora el Espíritu Santo. ¿De qué manera anhelamos vivir? Y el Señor te dice, no te ocupes tanto, David. Es lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1. Fíjate nada más. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos de buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Su palabra. Ahí podemos entender lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Y dice que hemos sido plantados junto con Él. Vamos a ver qué significa, ¿verdad? Porque Pablo está utilizando esta analogía de una planta. Vamos a ver la palabra plantados. Y dice así, viene de la palabra griega fiteu, que significa plantar juntamente o ser unido en crecimiento con algo, lo que implica una unión inseparable. ¿Con quién? Con Cristo. Es una unión inseparable. Cuando estamos plantados en la palabra, es inseparable, bro. Nadie la puede separar. Dice, como una semilla que se planta en el suelo para luego dar fruto. ¿Ok? Si hemos participado en la muerte, vamos a poder participar en la resurrección. ¿Sí? Y fíjate cómo el Señor nos dice, tenemos que ser tolerantes los unos a los otros. Tenemos que orar los unos a los otros. Tenemos que confesarnos los unos a los otros. Pero tenemos que estar unidos en Cristo. Tenemos que estar unidos en una mente igual. Y tenemos que estar unidos pensando en la resurrección. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza. Has depositado tu confianza. Y esa confianza ha sido en Cristo, en el que pagó por tus delitos, por tus pecados, por tus iniquidades, por todas tus rebeliones, por todas tus enfermedades. ¿Qué significa eso? Cuando tú confías y alguien paga por ti, le perteneces. Hoy Pablo nos está diciendo, le pertenecemos. A través de esta carta, dice,
ya estás dentro, ya no te puedes salírsele, ya estás dentro. Y nos va a ir perfeccionando. Y va a haber tiempos de transición y va a haber tiempos de un proceso. Pero no es un proceso. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiempo es tu proceso? Si hoy se te está revelando la verdad a través de la escritura, ¿puedes entender ese proceso? El proceso es el día de hoy, porque mañana nosotros no sabemos si vamos a vivir o no. Por eso decía el pastor, hay que servirle hoy con lo que tienes. Pero es que con lo que tienes, porque lo primero que tienes es un corazón dispuesto, sin pensar. La carga dice, vengan a mí todos los cargados, porque en mí el yugo es ligero. ¿Y qué carga vas a llevar? Si el que lo está haciendo es el Señor a través de ti. Y por ahí dicen, si hizo hablar una burra, que no te haga hablar a ti, David. Acompáñame por favor a Romanos capítulo 14, versos 7 al 9. Y ve lo que dice la palabra. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que vive. Le perteneces, bro. Le pertenecemos. Versículo 6. Dice así, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que el pecado no se apodere nuevamente de ti. Y dice así, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo, si hacemos un conteo de lo que está hablando aquí en el verso 6, ¿sí? El Señor sube a la cruz, es crucificado y de esa manera nuestra naturaleza pecaminosa ha sido derrotada. Esa naturaleza pecaminosa que nos heredó un solo hombre ha sido derrotada a través de la crucifixión. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que nos permite? Es vivir. Y vivir alejados del reino del pecado. Vivir sin estar en una esclavitud. ¿Cómo, cómo la escritura te hace entender muchas cosas? De cómo verdaderamente nosotros éramos y a través de quién el Señor nos libera de la esclavitud. Ya no somos más esclavos del pecado. Gracias a su crucifixión. Pero esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos ya no se va a poder reformar, ¿sí? Pero tampoco no se puede corregir o arreglarse. Lo único que nosotros tenemos para quitárnosla es crucificarla a través de hacer a un lado lo que éramos antes. Esa es la única manera. Ya no la puedes corregir. Es como si agarrar una hoja y apachurrarla de esta manera y quererla poner igual, como estaba antes, impecable. Ya no se puede. Ya no lo podemos. No lo podemos arreglar. Pero lo que sí podemos hacer es alejarnos, crucificarnos, dar muerte al pecado en nuestras vidas. Porque fíjate nada más cómo a través de la muerte de Cristo no solamente paga por nuestros pecados, sino que también nos quita esa vieja naturaleza, nos lleva a una vida nueva, nos quita una vieja naturaleza que constantemente, una tras otra,
¿Cuántas mentiras no le dije a mi esposa? ¿Cuántas mentiras no le dije a mi jefe de oficina? ¿De cuántas mentiras no me valí para lograr mi propósito? Pero acompáñame a Gálatas 2:20. Y hoy más entiendo esta parte. Lo entiendo, pero debo de llevarlo por obra. Si no lo llevas por obra, entonces no ha quedado entendido. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ay, no más. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Más o menos. Qué hermoso tener un contacto directo con Él. Qué hermoso saber que no tienes que estar escalando para poder llegar a Él, sino que a través de todo lo que ha venido, hemos escuchado la palabra, tenemos una cercanía directa. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué, por qué te amó? Porque te ama, porque, porque lo somos todo para Él. ¿Cómo no poder hacer algo en lo cual glorifique al nombre de quien te ha dado la vida? Y quedarte inerte, sabiendo hacer lo bueno, no lo haces. Entonces nos es motivo de pecado. Sabes que lo tienes que hacer, pero dentro de ti no quieres. Por capricho, por desánimo, por involuntad o deliberadamente no lo quieres hacer. ¿Sí? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Sí? Había un dominio, pero ese dominio es espiritual. No se refiere tanto a la muerte, bueno, más bien no se refiere a la muerte física de nosotros, sino se refiere a la parte espiritual, a esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Por eso el Señor se tuvo que poner en esa cruz, era necesario. Vamos por favor a la palabra destruido. Y dice, la palabra destruido viene de la palabra griega katargeo, que significa reducido a la impotencia o inutilizado. Y esto implica que el pecado ya no tiene poder absoluto sobre los creyentes. Fue destruido a través de la crucifixión, ¿sí? Antes vivíamos esclavizados al pecado, pero ahora somos libres para vivir. Pero tienes que vivir no en libertinaje, tenemos que aprender a vivir en obediencia a Dios. Estás haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas bien y pómbatelas. Las dejas de hacer. O estás haciendo las cosas mal, las haces bien, te confías y vuelves a caer. No, familia, no es así. Ya debemos de aprender que estamos esclavizados, pero en el amor de Dios, por su gracia, por ese favor inmerecido que teníamos, ¿verdad? Vivíamos antes en esclavitud del pecado. Ahora nuestro nuevo amo te da vida y te da vida eterna. Antes te maltrataban, ¿no? Como dice Paquito, te maltrataban tanto que pues, te acostumbraste a los maltratos. Es como si fuese un amo intransigente, ¿verdad? Que abusara de, de, sus, de sus esclavos. Así. Y nos gustaba la mala vida. Y ahora que nos dan una vida y vida eterna, no sabemos cómo. Acompáñame a Romanos capítulo 6, verso 18. Ve lo que dice la palabra.
y libertaos del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hoy somos siervos de justicia. Hoy somos doblos, hoy somos esclavos, pero por una convicción, porque Él ha puesto el querer y el hacer en tu vida y en la mía. Versículo 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ¿sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido liberado. Vamos a ver lo que significa la palabra justificado. Se viene de la palabra griega, ¿sí? Dikaiō, que significa declarado justo o liberado. Y ve lo que dice. Aquí implica que la muerte al pecado hace que el pecado ya no tenga más dominio. Ya no tiene dominio sobre ti. Ha sido justificado. Ya no tiene más dominio sobre ti. Y esto nos da un resultado en libertad. No solamente nos ha perdonado nuestro pecado, o nos ha dado una remisión de los pecados, sino nos ha transferido su justicia. Nos ha dado, dice, ay, esto es mío, pero tómalo, David. Sé justificado, sé libre. Con esto vas a aprender a ya no estar dominado por el pecado. Pero muchas veces no leemos completamente la Escritura y no entendemos lo que el Señor quiere hablar y cómo llevarlo, cómo aplicarlo a nuestras vidas. Por supuesto, también, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿De qué manera lo tienes que aplicar? Acompáñame a Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Pero no solamente del pecado, sino y de la muerte, de la separación total de Dios. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos, ¿verdad? Que también viviremos con Él. Estamos confiando que también viviremos con Él. ¿En qué momento tú has decidido poner tu confianza y colocar esa fe en Cristo? ¿En qué momento de tu vida, dije, David, en qué momento de tu vida has creído y has confiado para que pongas tu fe, esa fe que el Señor te ha dado, en Cristo Jesús? Porque cuando te haces ese tipo de preguntas, echas un vistazo a lo que estás haciendo o lo que dejaste de hacer o lo que hiciste y te das cuenta que no le has creído, que no has confiado. Y normalmente esto pasa en la vida del creyente. Tú puedes tener esa certeza de que Él dio la vida por ti y puedes valorarla y puedes atesorar la palabra que Él te ha dicho. Acompáñame por favor a Juan 11:25. Ve lo que dice el Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios, ¿verdad? Y esto no se limita solamente a una vida futura, sino que también implica una relación en el diario vivir, en tu vida actual. No solamente estés esperando en algo futuro, sino eso implica en tu vida cotidiana, cómo resolver ciertas circunstancias, ciertos acontecimientos, cómo los vas a resolver. Mejor dicho, cómo puedes colocar tu confianza en el que te ha dado la vida para poder entender su buena voluntad. Versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ya no va a volver a morir Cristo. Impresionante eso también, ¿verdad?
Dice, la muerte no se enseñorea más de él, no tiene ningún poder. Y eso es lo que tenemos que aprender y es lo que debemos de saber, ¿sí? Que una vez que murió en carne Jesucristo, en su resurrección, tenemos vida eterna. Porque Jesús ya no va a volver a enfrentar la muerte. Ya no la va a volver a enfrentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque su obediencia fue perfecta y aparte de todo también completó todo lo suficiente que tenía que hacer. Su vida. Era un plan perfecto de redención totalmente. Versículo 10. Dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Wow. Fíjate nada más como aquí dice, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas. La muerte de Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador, fue un acto único, único, no se va a volver a repetir, pero fue lo suficiente para, para pagar el pecado que tuvimos o que heredamos de un solo hombre. Ya no hay necesidad de volverse a repetir. Si nosotros nos entregamos en plenitud, entendemos que solamente fue una sola vez. Te puedes tropezar las veces que tú quieras, pero el Señor siempre va a estar allí. Eso no significa que lo que hayas dejado de hacer últimamente no vaya a tener su consecuencia. Las va a traer y las vas a tener porque estamos atesorando la ira de Dios nosotros, ¿sí? Acompáñame a Hebreos 10:10. Y dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, ¿para cuánto? Para siempre. Él asumió tu castigo y mi castigo para todos los que creen en Él. Él asume todo, absolutamente todo. Entonces tú como un nuevo creyente o como un creyente verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Depositar nuestra confianza en Él. Vamos a ver lo que debemos de considerar. Ahorita ya lo que debo de saber, ya lo sé. Ahora vamos a ver lo que debemos de considerar. Versículo 11. Y dice así, así también ustedes considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí Pablo pone como modelo a Cristo, a Jesús, ¿sí? Para todos nosotros. Y así de la misma manera como Cristo murió al pecado, ahora vive para agradar a Dios. Muere al pecado, pero vive a agradar a Dios. ¿Qué es lo que nos está invitando en este momento? Que nosotros seamos muertos al pecado y que vivamos para agradar al Señor conforme a su voluntad. Y que a través de esa vida resucitada de Jesucristo vivamos una nueva vida. Acompáñame a Colosenses capítulo 3 verso 1. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Y dice Mateo 6:33, ¿verdad? Más primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? Todas. No sé cuáles, pero todas conforme a su voluntad. Versículo 12. Dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo está haciendo una exhortación aquí a la iglesia de los romanos para que no vivan conforme a su pecado y que tengamos dominio de nuestras propias vidas, que tengamos una decisión correcta. Porque a veces, es que tú me hiciste enojar, es que fue por tu culpa,
Es que si tú no hubieras puesto aquí, porque yo te dije que no lo pusieras, por eso lo tiré, por eso me tropecé. Y llega a pasar en nuestras vidas, ¿sí? Porque es lo que conocíamos antes de conocer a Cristo. Nos gobernaba el pecado. Hoy ya no. Ahora, como creyentes o como nuevos creyentes, nos domina el poder de la justicia, el poder de Dios. La vieja naturaleza de nosotros ya la pagaron, pero te aferras con tus propias situaciones. Ah, ¿ya viste cómo son? Ah, ¿ya viste lo que hicieron? Ah, ¿ya viste aquello? Ah, ¿ya viste esto? ¿Ya ves cómo son? Te lo dije. Y así llega a suceder. Y así llega a pasar. Tenemos que andar en el espíritu y no en la carne. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amaneciste de malas. ¿Quieres continuar de malas? Amaneciste de buenas, gloria a Dios. Continúa bien. Pero para estar así, ¿qué necesitas hacer? Necesitas exponerte a la palabra. Lo que dice Efesios 6:11, ¿no? Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que podamos estar firmes en las acechanzas del diablo, tenemos que exponernos a la palabra. Ok, versículo 13 y 14, con esto terminamos. Lo que debemos de presentar, lo que debo presentar. Dice, versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, entreguémoslos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando nosotros cedemos al pecado, ¿qué pasa? Estamos presentando nuestros miembros. Cuando te haces partícipe de un chisme, cuando te haces partícipe de un engaño, cuando te haces partícipe de una corrupción, son acciones, son pensamientos y es conveniencia, ya no es obediencia, es una conveniencia. Y ahí debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo va a utilizar esas herramientas en iniquidad. ¿Qué es esto? En maldad, en injusticia. Y todo esto va a traer una rebelión contra Dios. Una rebelión. Vamos a ver la palabra presentéis, perdón. Dice que la palabra presentéis viene de la palabra griega paristemi, que significa ofrecer o poner a disposición. Que esto implica un acto voluntario de rendición al pecado. En lugar de presentar nuestras acciones, nuestros pensamientos como armas de iniquidad, debemos de presentarlos para hacer cosas correctas, cosas que agraden el corazón de Dios. Y eso influye en nuestro pensamiento. Y hay veces que dicen, no, pues tú debes de cuidar a los tuyos, ¿no? Cuidas tanto a los tuyos que das un mal testimonio para los demás. Porque lejos de estar cuidando a los tuyos, deberías de estar viendo, cuidar tus ojos, cuidar tus pensamientos. Porque una mala interpretación puede afectar a muchas otras personas. Por eso me encanta aquí la palabra. Aquí no hay para dónde hacerte. ¿Sí? Versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Anteriormente el pecado se enseñoreaba de nosotros, ¿verdad? Nos utilizaba como ese dictador, como ese amo corrupto que solamente quiere para él, ¿verdad?
Habíamos sido esclavos, pero ahora que Cristo ha dado su vida, ha resucitado de entre los muertos, pues su gracia y ese favor inmerecido al momento de recibirlo, al momento de creer en Él, en el momento que nosotros depositamos nuestra confianza, le pertenecemos. Ahora somos unos doblos, unos esclavos, pero en amor. Porque a ti, porque tú has decidido, tómalo de esa forma, has decidido creerle a Cristo, has decidido confiar en Él. Sabes que trae gran bendición el estar en la palabra, porque tus ojos se les ha quitado el vendaje, porque tus oídos se les ha quitado el tapón, porque tu corazón ha sido renovado. Tienes un corazón de carne y ya no duro, endurecido, entenebrecido, oscuro, que le servía a las tinieblas. ¿Oramos? Amado Señor, te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, tú nos ayudes a disfrutar esta nueva vida que nos has dado, Señor, sabiendo de antemano que hemos muerto al pecado, Señor, y somos justificados, somos reconciliados, Señor. Gracias, Señor, porque esto nos permite ya no vivir en esclavitud, ya no somos esclavos del pecado, sino ahora podemos servirte a ti, Señor, servir a tu justicia, servirle a Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado y nos sigues enseñando a vivir en santidad y saber, Señor, que a través de ti podemos reflejar tu carácter, ese carácter tuyo, Señor Jesús, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo verdaderamente disfrutamos el vivir en tu palabra, Señor, y en ti. Por todo esto, Señor, a ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.